y luego yo sí y le doy continuidad, no hay problema. Ahí está ya el doctor Restituyo Bueno, si hablando. usted quiere. Bueno, Y la muy doctora. buenas noches a todos. Les habla el doctor Aritmedes Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en un nuevo programa TVAPSI al día, en la hora del neurólogo de cada miércoles a las 8 de la noche. Nuestro invitado, el doctor César Ernesto Castellanos, que va a ser presentado en breve por nuestra conductora, la doctora Rosa Lora. Es nuestro invitado con un tema muy interesante sobre la violencia doméstica. Para los que han entrado por primera vez, no conocen quiénes somos. Esta es una asociación. Se le fue el audio, doctor. Y otras especialidades, con invitados de Estados Unidos, invitados de otros países, como la República Dominicana, en el caso de hoy, el doctor César Castellano, que es nuestro gran invitado. Además, aprovechamos estos programas para traer informaciones propias de la asociación en el sentido de nuestra misión y nuestros intereses. TVAPSI Tu Voz pretende ser la voz de ustedes desde allá para acá y de aquí hacia allá, sobre todo con los dominicanos en salud, en educación y en prevención. En el día de hoy no tenemos conflictos de intereses reportados por nuestro invitado, el doctor Castellanos. Él es invitado nuestro, no representa ninguna compañía, simplemente su práctica y su experiencia en el día de hoy. Este programa se produce desde New York, Virginia, y también desde Nueva York, en Estados Unidos y New Jersey, con la conducción y el apoyo del doctor Carlos Uña, que es el fundador, médico neurólogo, especialista en cuidado intensivo neurológico, también en prevención de stroke, con licencia para ejercer en Virginia, en North Carolina, también en Nueva York y por supuesto en la República Dominicana, y licencia también elegible para Francia, donde también hizo entrenamiento. Y además es autor de 2 libros que están ahí, uno ya está agotado y otro está disponible. También la doctora Rosa Lora, que en breve presentará a nuestro invitado, es nuestra coproductora. Nuestros invitados han sido muchos, varios, desde neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, oftalmólogos, ahí ven ustedes algunos, sobre todo también el doctor Abanto, Carlos Abanto, un reconocido neurólogo del Perú, de Lima, del Ecuador, el gastroenterólogo también, y nutricionista, dentista, el doctor Silier, el doctor Paliza, profesores, también la doctora Estela Soto, que no estaba en la foto anterior, nos faltan algunos todavía, pero simplemente para mencionar que hemos tenido distinguidos invitados de diferentes países, diferentes especialidades, como el Perú. Miren, la doctora Pela Rosenborg, que es de Holanda, pero ahora reside en el Perú, ha sido nuestra invitada. Dentista hemos tenido, abogada, ya tuvimos una abogada la semana pasada, y también especialistas en recursos humanos, como esa joven que ven ustedes ahí, que es una foto sin maquillaje, porque es de la familia, es mi sobrina que también ha participado en estos programas ofreciendo su experiencia desde Massachusetts, de más de 14, 15 años de experiencia. Profesores, distinguidos profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se cortó de nuevo, Restituyo. No hay tiempo para explicar los tantos programas que ofrecemos, pero a los inmigrantes nuevos, sobre todo las enfermeras, los médicos y los dentistas, ofrecemos un programa de certificación nacional que le vale para todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Cada mes se ofrece, el próximo hora del mes de enero va a ser el martes 19, próximo martes. Ahí ustedes lo ven, en la página pueden chequear los diferentes programas que tenemos, porque hay programas de terapia física, dentista, flebotomy, EKG, electrocardiograma, y todo eso. Estamos a las órdenes para recibir cualquier profesional que necesite estos cursos para fines de trabajo y de orientación. Aquí hay un grupo de profesionales que algunos de ustedes ya lo conocen, están colaborando con la promoción de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud en Santo Domingo. El doctor Cristian de León, la doctora Idalisa Reyes, el doctor Matos Gomera, y recientemente se ha integrado la doctora
Raiza Puerto Real, que nos está ayudando bastante, y sobre todo con un programa nuevo que vamos a emitir desde la República Dominicana. Pueden ser miembros de nuestra asociación médicos, enfermeras, veterinarios y psicólogos, incluyendo estudiantes de asistentes médicos. Se rompió el silencio. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Sí. No, que está teniendo problemas con el audio, se va y viene. Ah, ok, I'm sorry, que sí, ya la doctora Lora puede participar, puede entrar. Sí, buenas noches. La Asociación Hispana de los Profesionales de la Salud, a través de su programa, La Hora del Neurólogo, cada miércoles, tiene el día de hoy el honor de presentar al doctor César Castellano, el cual va a hacer una presentación en vivo con su tema de aspectos neuropsicológicos de la conducta feminicida. Dentro de los arraigos profesionales y académicos extensos del doctor, vamos a resumirlo, lo demás lo pueden buscar en el internet, que lo tienen en la página, pero podemos decir que el doctor Castellanos tiene una formación académica con un PhD en neurociencia cognitiva, un postdoctorado en ciencias de complejidad y teoría de caos, maestría en terapia familiar sistemática, maestría en terapia sexual, posgrado en neuropsicología del desarrollo infantil, posgrado en gerencia de salud pública, posgrado en psicología, técnico superior universitario en psicopedagogía. Se ha desempeñado como docente en múltiples instituciones como la Pucamaima, la UNFU, OIM, la UAS, UNIDE, INTEC. Es director y fundador de la maestría en neuropsicología clínica de la Universidad Ucamaima. Es un expositor, investigador y consultor de fama internacional, tanto en Latinoamérica como en partes de Europa. Tras 28 años de experiencia, el doctor Castellanos tiene a su cargo ejecutivo del Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y Psicología Aplicada, IDEPSI, la cual es una institución dedicada a ofrecer servicios de psicología clínica, capacitación e investigación a profesionales en la rama de psicología, neuropsicología, psiquiatría, psicopedagogía, terapia del habla, terapia ocupacional y nutriología. Con mucho honor presentamos en esta plataforma al doctor Castellanos. Puede comenzar, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy honrado de ser invitado a este compartir académico, profesional. En realidad me parece que es una excelente oportunidad de estrechar lazos, ¿no? Tanto académicos como técnicos entre pues las dos latitudes. Creo que es una ocasión para irnos conociendo un poquito. En esta ocasión, pues, me han invitado a hablar un poco sobre el tema de las bases, si lo decimos de alguna manera, las bases neuropsicológicas que la literatura ha ido recopilando acerca de la conducta feminicida. Como saben, es una temática, una problemática mundial, pero bueno, particularmente en algunos países de América Latina nos preocupa mucho el tema, y en la República Dominicana no es menos. Y de alguna manera estamos desarrollando una línea de investigación intentando aportar datos basados en evidencia que nos ayuden a comprender mejor el fenómeno, habida cuenta que la evidencia disponible nos deja ver que no está funcionando lo que se está haciendo. O sea, que algo es muy claro, lo que hasta ahora se ha hecho no está funcionando. Este es un fenómeno que sigue en aumento, un fenómeno, una problemática social que continúa creciendo, a pesar de que en muchos países, incluyendo la República Dominicana, se han hecho inversiones importantes en distintos programas
pero los resultados realmente no son satisfactorios. Entonces, en ese sentido, es que pues estamos intentando ofrecer algunas líneas alternativas de investigación para tratar de contribuir a incidir sobre esta problemática social. Tengo unos 30 minutos restantes y voy a compartir unas láminas que me ayuden a no divagar mucho, porque si no soy capaz de estar aquí horas hablándoles sobre el tema sin aterrizar en lo que es importante para ustedes. En primer lugar, mencionar que, tal como dije en la introducción, no hemos visto descenso de este problema en ningún lugar del mundo, ¿no? El problema continúa en ascenso y los compañeros sentimentales son los que principalmente terminan siendo los feminicidas de estas víctimas, ¿no? De estas mujeres. No hay evidencia, como decía antes, de que en algún lugar esto esté bajando. Lamentablemente, digo lamentablemente y lo digo con cierto interés científico, no con tono de chisme ni nada por el estilo. A pesar de que la evidencia nos muestra de que no estamos teniendo éxito, el paradigma predominante para abordar esta problemática sigue siendo el paradigma psicosocial. Y cuando se plantea qué hacer, lo que regularmente viene a la mente de las personas, bueno, hay que educar, hay que educar a los varones, esto es un problema educativo, es machismo, hay una serie de temáticas de trasfondo acá. No obstante, cuando miramos la data disponible, los países con mayor educación es donde más feminicidio hay. Finlandia tiene el sistema educativo mejor del mundo, pero es el primer país de Europa que asesina a sus mujeres. Nadie puede discutir que Alemania y Francia tienen sistemas educativos de primer orden. Sin embargo, están entre los 5 países que más asesinan a sus mujeres anualmente. Entonces, pareciera que el problema aquí como que no es educativo solamente. Cuando miramos las tasas de homicidio, por ejemplo, en Europa, vemos que la distribución es distinta a cuando miramos las tasas de feminicidio, lo que nos hace pensar que no se está hablando del mismo problema. No estamos hablando de un homicida o un sujeto asesino que pues simplemente asesinó a una mujer en lugar de un hombre. No, estamos parece que hablando de un fenómeno muy diferente, porque cuando miramos las cifras, no solo la prevalencia, sino también la distribución es completamente diferente. Esto también ocurre en América Latina. Cuando miramos las cifras en América Latina, las tasas de feminicidio en América Latina suelen ser alrededor del 5 por cada 100.000 mujeres, en una desviación estándar, ¿verdad?, de 3 o de 4, pero cuando miramos las tasas de homicidios, fíjense que las tasas son de 61, 57, 56, es decir, no es el mismo problema, ni son los mismos países los que están involucrados. Entonces, tenemos, cuando miramos las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana, además vemos que el tema de los feminicidios no ha variado en los últimos años en números, digamos, proporcionales, ¿verdad? Manteniéndose en una tasa alrededor de 2 por cada 100.000 habitantes, pero tampoco es uno de los problemas de salud pública más importantes que enfrenta el país, ¿no? Cuando hablamos de la mortalidad materna y los accidentes de tránsito y las enfermedades crónicas no transmisibles, pues estamos hablando de una tasa muy superior de mortalidad frente a los feminicidios, con lo cual no pretendo en ningún caso restar importancia. De hecho,
lo que estoy tratando con esta conferencia de resaltar la importancia de que enfoquemos esta temática, pero hay que dimensionarla, ¿no? En ese sentido, una línea de investigación importante que se ha ido desarrollando es poder entender cómo las disfunciones ejecutivas se relacionan con esta problemática. Y ha ido surgiendo evidencia interesante que amerita que se sistematice y se profundice, pero además que se vaya aplicando a distintas poblaciones. Creo que por la composición de la... No necesito detenerme mucho en esta parte más introductoria, ¿verdad? De lo que es la neuroanatomía básica, sobre todo de la corteza prefrontal. Pero solo mencionar que me voy a enfocar en tres estructuras principales que son el componente dorsolateral o los circuitos dorsolaterales del prefrontal, el cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal. Eso es más o menos lo que voy a tratar de desglosar muy por encima, porque de alguna manera son estructuras altamente involucradas, no son las únicas involucradas, pero son estructuras altamente involucradas en la mediación entre la cognición y los sentimientos a través de las funciones ejecutivas. Y una de las hipótesis que vamos a estar manejando y que va a estar flotando a lo largo de mi exposición es que la conducta feminicida es producto de una profunda disfunción ejecutiva. Entonces, por eso vamos a ampliar un poco sobre esto. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la corteza prefrontal dorsolateral, sabemos que, digamos, dentro de las funciones que están asociadas con este tejido, con estos circuitos, está la posibilidad de control atencional, está la memoria de trabajo, la memoria temporal, la memoria prospectiva, está la posibilidad de organizar secuencialmente el comportamiento a través de planes orientados a un fin, está la metacognición, la resolución de problemas, la flexibilidad mental y la planificación. Esto es importante mencionarlo porque cuando mencionemos el perfil del feminicida, vamos a estar observando precisamente que en las pruebas de tipo neuropsicológicas fallan en la mayoría de estas funciones, cosa que no hace otro homicida, cosa que no hace, por ejemplo, el sujeto que planifica un crimen o un robo o que planifica un asesinato. El feminicida típico es un sujeto impulsivo que tiene una disfunción en la inhibición de los impulsos a nivel prefrontal, aparte de dificultades de flexibilidad cognitiva, de planeación, de resolución de problemas. Todas estas cosas que están asociadas además a los primeros 3 años de vida. Es decir, la configuración funcional o disfuncional de estos circuitos está muy altamente influida por los primeros 1000 días de la crianza, además de la lactancia materna y el entorno afectivo, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista clínico, las disfunciones de la corteza dorsolateral, de la prefrontal dorsolateral, vamos a observar disminución de la fluidez verbal, déficit atencional y trastornos pseudoperceptivos, o sea, pseudodepresivos. O sea, vamos a tener un perfil de una persona que habla con monosílabos o que habla muy poco. Vamos a tener un perfil de una persona que no maneja adecuadamente la semántica del lenguaje, que es torpe al hablar, pero vamos a tener un sujeto con dificultades para sostener la atención el tiempo suficiente como para derivar información útil del entorno, aparte de
una suerte de estado de ánimo que no es depresión, pero que es de un estado de ánimo de apatía, de alteración del humor, de ánimo bajo, etc. Adicionalmente, me gustaría mencionar el rol de la corteza orbitofrontal en esto que vamos a discutir como el perfil del feminicida más adelante, dado que la corteza prefrontal orbitofrontal, la corteza prefrontal orbital, está altamente asociado con el control de la afectividad y la conducta social, la conducta socialmente aceptada, en sus componentes, digamos, de cómo mi comportamiento se ajusta al contexto en el que yo me encuentre. La corteza orbitofrontal juega un rol muy importante, así como el juicio moral, de tal suerte que funciones a ese nivel, es decir, la clínica prefrontal orbital, nos habla en primer lugar de alteraciones de la personalidad, sujetos inestables en su manera de ser y de actuar, sujetos irritables y agresivos, con reacciones emocionales exageradas ante situaciones de su vida cotidiana, sujetos que tienen desinhibición e impulsividad, dificultades para controlar su comportamiento. Eh, Adicionalmente, en la clínica de la corteza prefrontal orbital vamos a observar comportamientos socialmente inaceptables, alteración en el juicio, falta de empatía y estados anímicos eufóricos que hacen picos y que descienden de manera brusca. Esto lo vamos a observar en cualquier persona que tenga un cuadro clínico orbitofrontal. No necesariamente eso indica que va a ser un asesino, ni un feminicida, ni nada por el estilo. Sin embargo, lo que vamos a observar más adelante es que cuando hacemos el rastreo neurocognitivo de los sujetos feminicidas, observamos muchos de estos síntomas presentes clínicamente, ¿no? Para mencionar algo sobre el cíngulo anterior, nos interesa en este caso por el tema de la participación del cíngulo anterior en la regulación de los procesos motivacionales, así como en la capacidad para solucionar conflictos y los procesos de atención sostenida. Desde el punto de vista clínico, la clínica del cíngulo anterior se asocia con reducción de la actividad espontánea, pérdida de iniciativa y motivación, alexitimia, restricción en el lenguaje nuevamente, dificultad para el control de interferencias y trastorno pseudodepresivo nuevamente. Entonces, digamos, la clínica de un sujeto con un síndrome frontal, por la razón que fuere, sin embargo, en este caso ahora en particular, cuando hablamos del perfil del sujeto feminicida, aunque no es el objetivo de esta conferencia hoy, lo vamos a asociar necesariamente con los procesos de crianza, con los distintos estilos de crianza, y hay también, la investigación ha ido dando muy buenas luces sobre por lo menos algunas 4 líneas de crianza que generan configuraciones de la corteza prefrontal bastante típicas y que se han ido identificando bastante bien hoy día. Pero repito, hoy no es el objetivo hablar de esto, entonces pasamos directamente a hablar sobre la conducta de la persona feminicida en el tiempo que nos resta. La literatura va mostrando, como mencioné en la introducción, que hay una asociación entre disfunciones ejecutivas y personas asociadas a comportamientos de violencia doméstica contra la mujer. Y esto se ha ido midiendo como dificultades específicas en el área frontal, sobre todo prefrontal, y con una dificultad importante para establecer nuevos repertorios conductuales, que es una disfunción ejecutiva clara, ¿no? Al igual que la poca flexibilidad cognitiva, la carencia de creatividad, la dificultad para generar estrategias operativas, etcétera, síntomas que nos hablan claramente de disfunciones a nivel prefrontal. Los elementos de tipo neurobiológico
asociados al lóbulo frontal se han ido nuevamente en la literatura mostrando altamente asociados con el fenómeno de la violencia, sobre todo en el fenómeno de la violencia interaccional de pareja. Las alteraciones del lóbulo frontal o las disfunciones del lóbulo frontal se asocian claramente con las disfunciones ejecutivas y esto a su vez está altamente asociado con el descontrol del comportamiento agresivo, descontextualizado, no coherente con la fuerza del estímulo, respuestas que no están asociadas con el estímulo, sino desproporcionadas, y de igual manera una conducta agresiva de tipo impulsiva que está altamente asociada con los síndromes de tipo orbitofrontales. Los estudios con neuroimágenes han ido mostrando que sujetos feminicidas tienen alteraciones importantes de la corteza prefrontal y sistema límbico, y que esto está bastante vinculado con su comportamiento. De hecho, también a través de neuroimágenes funcionales se ha podido determinar que del agresor impulsivo, que vendría siendo el perfil del feminicida, en las neuroimágenes funcionales presenta actividad baja en la corteza prefrontal, no así el agresor, el asesino premeditado, que es un sujeto que presenta un desempeño normal a nivel del lóbulo frontal e integridad a nivel de funciones ejecutivas, con lo cual ya podemos empezar a tener una diferencia importante, que es la que veíamos en las estadísticas anteriormente a nivel mundial. El sujeto con alteración del lóbulo frontal responde de manera agresiva ante estímulos de tipo trivial, ante estímulos que no ameritan tal tipo de respuesta, tal como vemos en el comportamiento feminicida, que es un comportamiento que el sujeto no puede parar y no se activa el mecanismo filogenético evolutivo a través del cual todos los mamíferos, cuando vemos a la víctima vencida o rendida, paramos la agresión. Este sujeto no para la agresión y termina con la vida del otro, y posteriormente es cuando comienza a darse cuenta de que ha sido el resultado de su comportamiento. En el perfil del sujeto feminicida, la literatura es muy consistente. Yo he traído aquí por lo menos 4 o 5 artículos importantes en revistas de buen renombre internacional, pero les puedo garantizar que en la revisión que se puede hacer de la literatura en los últimos 10 años hay por lo menos 30, 40 buenos artículos muy bien documentados sobre y con muy buenas metodologías para de manera consistente mostrar que el sujeto feminicida tiene un perfil neurocognitivo diferenciado y que está caracterizado por una carencia en el establecimiento de nuevos repertorios conductuales, lo cual nos habla de inflexibilidad cognitiva, monotonía en sus actuaciones, lo cual nos habla de esta, no solo alexitimia, sino en la dificultad para organizar secuencialmente el comportamiento, falta de habilidad para utilizar estrategias operativas, o sea, resolución de problemas, organización secuencial nuevamente, limitaciones en la productividad y la creatividad, inflexibilidad, incapacidad para la abstracción de ideas diferentes a las que conoce, los cuales son generalmente de tipo negativa. Y este tipo de dificultades, nuevamente aquí la literatura es bastante consistente y les estoy presentando ahora en esta lámina 5 artículos diferentes de los de las láminas anteriores que también coinciden exactamente en lo mismo, donde encuentran que este perfil va impidiendo que la persona pueda anticipar consecuencias de su comportamiento y por tanto genera conductas impulsivas que no le permiten, digamos, tener una planeación socialmente aceptada de su comportamiento y por supuesto genera comportamientos antisociales.
Además, hay buena evidencia de que esto no solo ocurre en hombres, pero las disfunciones ejecutivas son principalmente masculinas, ¿no? O sea, no, las disfunciones ejecutivas en mujeres son mucho menos prevalentes que en los varones. Pero también la evidencia nos muestra de que no todo hombre es agresor y que no todo agresor es feminicida, ¿no? O sea, que estamos necesitando de entender este fenómeno con mucho más detalle para poder entender, dar soluciones, proponer soluciones. Además, la evidencia nos va mostrando que existen factores neurofuncionales detrás de algunas variantes de la violencia de género y sobre todo del feminicidio, eh, y que considerar la conducta feminicida solamente como un delito no está solucionando el problema, porque esto no es un tema solamente de meter preso gente. Obviamente el que asesina a alguien tiene que estar preso, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que esto no es suficiente. O sea, este no es un sujeto que se va a rehabilitar porque esté preso, porque además su capacidad de aprendizaje a partir del condicionamiento está muy limitada por su disfuncionalidad prefrontal. Precisamente no aprende de sus errores, ¿no? Tiene dificultades a este nivel. Yo creo que también la evidencia nos va mostrando de que las acciones actuales necesitan contar con mayor cantidad de alternativas, porque estamos haciendo más de los índices de violencia de género siguen creciendo y nuestras mujeres siguen siendo altamente agredidas. Las disfunciones ejecutivas pueden ser medidas desde muy temprano. Contamos con baremos y contamos con percentiles estandarizados en poblaciones, en distintas poblaciones. Desde los 5 años podemos medir muchas de las funciones ejecutivas y por tanto detectar desde esa edad las disfunciones a este nivel. Desde luego, el detectar una disfunción ejecutiva en un niño de 5 años no significa para nada y en lo absoluto significa que este es un potencial feminicida. Obviamente hacen falta muchos más ingredientes para ello, pero sí es cierto que podemos detectar las disfunciones ejecutivas desde muy temprano y probablemente pudiéramos, como las disfunciones ejecutivas a esa edad son altamente disruptivas del proceso de aprendizaje escolar, pudiéramos establecer intervenciones a ese nivel correctivas. Las disfunciones ejecutivas responden muy bien a la estimulación de rehabilitación neurocognitiva y sobre todo en edad temprana. Y entonces tuviéramos probablemente una reducción importante de hombres que pasan a la adultez con este nivel de disfuncionamiento. Podemos hoy día medir disfunciones ejecutivas en las neuroimágenes. El SPECT nos da buena información que nos ayuda al diagnóstico de las disfunciones ejecutivas, pero también lo podemos hacer con la tomografía por emisión de positrones, también por las imágenes de resonancia magnética funcional. Hoy día es posible. No obstante todo ello, tenemos instrumentos mucho más simples, si se quiere, pero altamente validados con neuroimágenes y por tanto nos permiten un acceso mucho más rápido y menos aparatoso, digámoslo así, entre comillas, a este diagnóstico. Instrumentos de tipo neuropsicológicos que han sido fuertemente validados para evaluar las funciones ejecutivas están disponibles hoy día y cualquier profesional de la neuropsicología pudiese realizar evaluaciones de este tipo. Por ejemplo, el Trial Making Test es una de las pruebas más sencillas, pero que permite detectar claramente disfunciones a nivel del lóbulo prefrontal con una rapidez impresionante que está muy bien validada hoy día con resonancia magnética funcional. El Trial Making Test ha sido validado en ensayos clínicos por distintos investigadores. Yo estoy trayéndoles una de las referencias nada más sobre cómo esta prueba mide lo que dice medir.
Y cuando una persona ejecuta esta prueba, estamos probando los circuitos prefrontales, sobre todo dorsolaterales. El test de colores y palabras de Stroop nos da hoy mucha información sobre el funcionamiento ejecutivo desde los 5 años también, y podemos tener información muy buena, validada de esta prueba con resonancia magnética funcional. Hay muy buena información hoy día sobre cómo se puede medir la agresión infantil, la agresión impulsiva en niños a través de esta prueba, y esto correlaciona altamente con lo que encontraríamos en una resonancia magnética funcional de ese mismo niño, en términos de cómo está el consumo de glucosa a nivel de sus tejidos prefrontales. Bueno, no tengo tiempo de entrar en los detalles de este tipo de estudios, pero ahí está, y yo voy a compartir esta presentación. El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin es una prueba también, el Wisconsin Card Sorting Test. Es una prueba que está altamente validada, muy utilizada en investigación en los últimos 10, 15 años, probada en muchísimas de poblaciones de distintas edades y con distintos tipos de patología neurológica, pero a los fines de la discusión de esta noche, decir que esta prueba está muy validada con estudios de neuroimágenes, e incluso ya hoy podemos disponer de metaanálisis que recogen múltiples estudios de validación con neuroimágenes para esta prueba, y que nos dice si esta prueba mide el funcionamiento de los circuitos prefrontales, orbitofrontales particularmente, y dorsolaterales. Incluso la validación con neuroimágenes nos permite localización específica hoy día en función de los resultados diferenciados de la prueba por colores y por categorías. Hoy día hay bastante información sobre ello. Bueno, perdón, esto es un poco más evidencia. El dibujo de la figura compleja de Ray-Osterrich es también una prueba de mucho uso, altamente validada, que nos permite entender el funcionamiento de los circuitos prefrontales, sobre todo en lo que tiene que ver con diseño y organización de estrategias y resolución de conflictos a nivel visual, y también en el manejo de la organización perceptual y psicomotora. Las neuroimágenes nuevamente muestran claramente que esta prueba es capaz de discriminar entre personas que tienen deterioro funcional dorsolateral y las que no. Y el resultado de la aplicación de estas pruebas nos va dando información muy útil desde el punto de vista clínico para poder realizar y ayudar y contribuir en estos diagnósticos. Esta es una prueba, desde mi punto de vista, sin parangón, de las mejores disponibles. El test de ejecución continuada de Conners es una prueba computarizada, pero que ofrece una sutileza y una delicadeza en el análisis de la data que produce, que en unos 12 minutos vamos a tener información muy útil del funcionamiento prefrontal y capacidad de inhibición, capacidad de diseño de estrategia, capacidad de organización, capacidad de atención, sostenimiento atencional, mantenimiento del set, capacidad de cambio del set atencional cuando lo pide el entorno, codificación atencional. Es decir, es una prueba que ofrece una sutileza a nivel diagnóstico muy buena, y su duración, repito, es de unos 12 minutos, y está muy bien validada con resonancia magnética funcional también. El funcionamiento cortical a nivel de los circuitos atencionales medidos a través de esta prueba correlaciona altamente con lo que observamos en una resonancia magnética funcional con este mismo cerebro. De modo que tenemos hoy día instrumentación suficiente para la detección rápida y temprana
las disfunciones ejecutivas que posteriormente pueden estar asociadas con distintos tipos de trastornos. Uno de ellos, en la adultez, cuando se asocia con otras variables de tipo cultural y de tipo jurídico y de tipo antropológico, pueden estar asociadas con el comportamiento feminicida. Estos son líneas de investigación que es muy importante desde mi punto de vista plantear que hay que ser extremadamente celoso y cuidadoso de no fomentar el reduccionismo conceptual, ¿no? Sino de todo lo contrario, ayudar a que estas nuevas informaciones amplíen el análisis en lugar de reducirlo, ¿no? Para quizás llegar al absurdo de decir que el comportamiento feminicida es debido a un problema entre unas neuronas, ¿no? Yo creo que lo que sí las bases neurobiológicas detrás del comportamiento feminicida son fundamentales de comprenderlas si es que queremos tener impacto en la reducción de ese comportamiento, de ese tipo de comportamiento tan disruptivo en la sociedad nuestra hoy día, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos datos empíricos que podemos aportar, digo, me refiero como comunidad científica, ¿no? Tenemos datos empíricos que podemos aportar a los sistemas penales de nuestros países, que podemos aportar, y de hecho lo hacemos, ¿no? Una de las cosas que particularmente la institución en la que trabajo, hacemos con frecuencia a nivel de peritaje forense en los tribunales en la República Dominicana, es aportar datos neurocientíficos en tribunal sobre el funcionamiento de estos sujetos para poder ayudar a los jueces a tomar decisiones mucho más acabadas, mucho más basadas en evidencia y no en constructos conceptuales solamente, ¿no? De tipo cultural o de tipo educativo, etcétera, y todo esto, ¿no? Vale decir que el comportamiento machista en muy pocos casos se asocia con feminicidios. El comportamiento machista se asocia con maltrato a nivel de la autoestima de la mujer, a nivel de reducción de su capacidad de funcionamiento, pero pocas veces encontramos en el perfil psicológico del feminicida este componente del machismo. O sea que yo creo que es muy importante separar la paja del grano para poder ir teniendo efectividad en las propuestas de intervención. Bueno, también ahí tenemos evidencia entonces de que el hombre maltratador es diferente del sujeto no maltratador y que los maltratadores poseen dificultades en atención sostenida selectiva, en planificación, en flexibilidad cognitiva y en inhibición de impulso, funciones que están altamente asociadas con un funcionamiento a nivel prefrontal. También tenemos evidencia de que el sujeto feminicida suele ser un sujeto irreflexivo, con poca capacidad de planificación, impulsivo, y es el que tiene mayor riesgo de comportamiento delictivo. Eso que está sonando es mi alarma de que se me acabó el tiempo, mi alarma personal. Pero ya estoy cerrando, me quedando mejor así. Y esta condición le impide anticipar consecuencias y le impide posponer sus respuestas para otro momento, ¿no? Yo creo que tenemos información útil desde la neurociencia para aportar a la victimología como ciencia misma, y para aportar al desarrollo de las políticas públicas, es decir, para sentarnos a la mesa a aportar información para la concepción de políticas públicas fundamentadas en evidencia y no solamente en prejuicios, y no solamente en elementos de tipo valorativo. Porque estamos empezando a conocer que no hay un solo tipo de trasfondo neurocognitivo de la violencia de género y que hay indicadores tempranos que se pueden detectar incluso desde los 5 años, ¿no? Muy bien, con esto creo que puedo redondear mi presentación en los 35 minutos.
para respetar el tiempo y poder pasar a la sesión de preguntas o comentarios, mejor aún todavía, ¿no? Gracias, doctor Castellanos. Yo quiero comenzar por un casito. La semana pasada yo me encontré con una señora de 69 años de edad que no tenía problemas médicos anteriores, que se fue a la cama bien y que al día siguiente no se levantó. Y cuando la fueron a llamar, no respondió a nadie, ni se movía, ni respondía, ni siquiera, ¿cómo se llama? Pestañeaba, como nosotros decimos. Cuando la llevan a la emergencia, porque piensan que algo malo, intoxicación o algún otro problema había pasado, todos los análisis de sangre estaban completamente normales. El único dato anormal no fue ni siquiera el escáner, el sitio de la cabeza, sino el MRI. El MRI mostró que tenía bilateral, los dos lados de la corteza frontal singular y la base, un infarto de la comunicante anterior y de las arterias cerebrales anteriores, el izquierdo más grande que el derecho. O sea, que afectaba la base y la parte interna inferior por debajo de la corteza. Y cuando la examiné tenía un mutismo akinético, tenía reflejos primitivos, tenía grasping, tenía Solken y no podía conversar. Y entonces cuando le hicimos un electroencefalograma, la puse en medicina para epilepsia porque estaba anormal. Y cuando le di la medicina, se mejoró la configuración del encefalograma. Y sin tener movimiento ni nada, yo estaba ahí completamente como si fuera una estatua. Y 2 días después comenzó a comer, pero sin poder iniciar nada. La gente tenía que hacerlo todo por ella, ponerle la cosa en la boca, y ella tragaba y hacía todo, pero no se movía. Y esa situación se presentó a mí hace menos de una semana hoy. Eso pasa de manera aguda, pero en los casos que tú estás hablando son cosas que son crónicas porque son prenatales algunas veces. Y como tú dijiste, en los niños se pueden identificar esos problemas. Y yo lo sé porque yo los identifico. Y el problema que tenemos es que no hay muchas intervenciones. La gente no está dispuesta a ofrecer intervenciones tempranas porque no sabe qué hacer con esos muchachos. En muchos casos, el problema es educativo fundamental. ¿Cómo se interviene? ¿Qué adaptación se necesita desde el punto de vista educativo, familiar y conductual para poderlo mejorar o por lo menos evitar que se convierta en el peor de los ejemplos? Es correcto. Yo hoy vi a un joven, un adolescente de 13 años, su madre me lo describe delante de él, ¿no? Estaban los dos sentados delante de mí. Su madre me lo describe como un muchacho vago que le pesa la vida, que nada lo motiva y que lo que quiere es estar jugando videojuegos. Uh-huh. Cuando hablo con él delante de su madre, le pregunto en términos de disfunciones ejecutivas, ¿no? La disrupción del sueño, te cuesta dormir, ¿verdad? Obviamente no puede dormir. Importante, se pone a jugar. Y no se puede concentrar. Se puede concentrar, pierde el hilo de las conversaciones, entonces por tanto luce como aburrido. El muchacho tiene mucha dificultad para sostener la atención, por tanto se pierde en clase, pero como tiene un coeficiente intelectual bastante alto, truquea, hablando en criollo, ¿verdad? El muchacho tiene una memoria de trabajo completamente deteriorada, y entonces, claro, luce desde afuera con una carga valorativa de que es vago, de que no quiere, de que es un sonso, que es un muchacho. Pero si nosotros no exploramos, ¿verdad? Un poco más allá y salimos de este estilo valorativo, culposo, y empezamos a hacer uso, ¿no? De entender que la gente hace lo que hace por una razón, y esas razones en última instancia suelen estar en el cerebro, ¿no? Y hay que explorar por allí. Entonces, bueno, sí, ciertamente como usted dice,
el funcionamiento neurocognitivo está altamente asociado con el perfil neurocognitivo, está altamente asociado con los estilos de crianza en los primeros años de vida y por tanto son muy detectables en los niños en temprana edad. Así es. Quisiera invitar a la gente de la audiencia, si tienen alguna pregunta. Veo que Pedro está levantando la mano ahí. Ok, vamos a abrir el micrófono a Pedro. Es que Pedro no firma con su nombre, no pone su nombre. Está bien, Pero déjeme está haciendo buscar señas. así S20, ¿verdad? Está bien. Otro ejemplo, vamos a abrir ahora. Déjeme ver. S20. ¿Lo puede abrir, Pedro? Doctor Pedro Tavera, adelante con su pregunta. Ahora sí. Muy buenas noches. O sea, muchas gracias por la intervención, me gustó bastante. Pero mirando la situación del feminicidio y a este paciente no se regenera, aunque pase 20 años en la cárcel, por su problema de disfunción ejecutiva. Por consiguiente, o sea, podemos ver que a un señor que trata de matar a una pareja, no lo logra, ella queda muy grave, a él lo llevan a la cárcel, le ponen 10 años de cárcel, como no murió, 10 años. Pero cuando lo libera, él viene y termina lo que comenzó. Entonces, a no tener regeneración, o sea, los feminicidas sí deberían estar presos permanentes, porque es algo que si se libera, ellos van a seguir haciendo la pareja. O sea, aunque se muden a otro lugar, van a volver, porque es algo que no se regenera ya a nivel de adulto. Y peor aún, cuando pasa un tiempo en la cárcel, aumenta su agresividad, aumenta la agresividad aún contra la sociedad y a la vez aprenden otras cosas de los otros compañeros en la cárcel, ¿verdad? Yo quiero, doctor Castellanos, por favor, go ahead, dígale, yo le cedo respuesta. Gracias. Bueno, en realidad, ciertamente las disfunciones ejecutivas impiden que el sujeto aprenda nuevos comportamientos y sobre todo impide que aprenda a través del el paradigma sobre el cual está fundamentado el sistema penal cuando pone a alguien preso, ¿no? Es un time out, está basado en un principio conductual que en el caso de un sujeto con disfunciones ejecutivas importantes no va a funcionar. Ahora bien, eso no significa que no sea regenerable. Lo que pasa es que la regeneración no viene por ese método. Las disfunciones ejecutivas son bastante regenerables. De hecho, cuando trabajamos con personas que han tenido accidentes de tipo hemorrágico, como el descrito por el doctor Williams en su paciente, o cuando tenemos personas que han tenido masas ocupantes, que han tenido vida, encefalitis, etcétera, que tienen disfunciones ejecutivas importantes como consecuencia de ello. La regeneración es de una tasa alta, incluso en cerebros añosos. Sí es estimulado adecuadamente y si se siguen los protocolos y aquí quiero hacer énfasis, los protocolos de restitución de la función, porque en la rehabilitación hay distintas escuelas. Y hay escuelas que son orientadas más a la compensación del déficit, pero cuando se establece la rehabilitación bajo estrategias de restitución de la función y se deja la compensación solo para aquellos casos en que es imposible esa restitución. Entonces se establece la compensación del déficit a través de otros comportamientos. En concreto, lo que quiero decir es que en lugar de enseñarle al sujeto a tener una libretica para anotar las cosas, quiero que recupere la memoria de trabajo, ¿no?
sea, para hablar en ejemplos concretos, ¿no? Entonces, en lugar de sustituir, quiero que restablezca la función. Pero si no tenemos data, yo no tengo data disponible que ofrecerles con feminicidas, porque recién esto está, son líneas de investigación que están comenzando, pero sí disponemos de buena información sobre la efectividad de los programas de rehabilitación neurocognitiva en personas con déficits importantes a nivel ejecutivo por distintas etiologías, lo cual pudiera generar la hipótesis, que obviamente hay que demostrar y hay que documentar, de que probablemente estos sujetos también funcionen, ¿no? Pero ciertamente los procesos penales basados fundamentalmente en encerramiento, ¿no? En sacar al sujeto del contexto, y en segundo lugar, en el mejor de los casos, con estrategias psicoeducativas dentro del penal, no van a funcionar para estas personas. O sea, estamos intentando establecer la rehabilitación de una apendicitis con acetaminofén. Estamos errando completamente el proceso porque no estamos entendiendo cuál es el problema. Entonces, por eso creo que es muy importante, claro, si el sujeto sale igual o peor, como bien usted dijo, porque esto no es un problema educativo. O sea, es como alguien que tiene fiebre y le estamos diciendo, intenta no calentarte tanto. Intenta que no te entiendes. Esto no es un problema educativo nada más. O sea, tenemos que entender que hay una etiología neurológica de base que debe ser atendida para que entonces quizás podamos tener resultados. Pero nuevamente ya estoy entrando en un terreno especulativo hipotético porque no tengo la data que pueda soportar esta afirmación, pero pienso que sí hay una oportunidad allí de investigación para tratar. Yo, del otro lado, yo voy a hacer el lado opuesto de la moneda. Yo voy a cuestionar si hay una diferencia entre un niño que creció y ha vivido toda su vida con un problema funcional impulsivo, conducta, agresividad y todas esas cosas que nosotros sabemos que son la base del problema con dificultad de aprendizaje, comparado con una persona que fue normal hasta la edad de 45 años cuando tuvo un accidente o que tuvo un daño cerebral de cualquier etiología, que sea infecciosa, traumática o vascular, en la capacidad de regenerarse y de aprender. Porque yo pienso que desde el punto de vista intelectual la conceptualización es diferente de una persona que tenía una base normal a una persona que nunca tuvo una base funcional normal, de tratarlo de entrenar o de reentrenar para reintegrarlo en la sociedad. Como Pedro dice, Pedro crea, para mí, en mi mente, Pedro introduce un nuevo problema, porque ninguna sociedad que yo conozca, yo no sé si alguno de ustedes conoce una sociedad que pueda encarcelar por siempre, de por vida, a todas las personas que nosotros tenemos que tienen un problema conductivo, porque sea porque sean homicidas o suicidas, por lo que sea, que hayan matado a alguien. No sé si podemos admitirlos a todos, porque la sociedad tendría que trabajar para mantenerlos ahí por el resto de la vida. Y económicamente y socialmente es imposible. O sea que este es un problema de situación difícil, de solución difícil. No hay una solución simple para esta situación. Perdón. Y además decir el micrófono a la licenciada. Sí. Adelante, profesor. Gracias. Decía que estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Williams también, pero además añadirle que esa factibilidad de rehabilitar ese cerebro, de rehabilitar esta conductividad y neurotransmisión adecuada, depende también de factores, obviamente, como la edad, pero no solamente la edad, sino también las condiciones en que esté este tejido. Psicotrópicos, un sujeto con mala nutrición, un sujeto con una vida
maltratante desde el punto de vista neurológico, sobre todo tiene un cerebro mucho más capaz. La reserva cognitiva de la que disponga este cerebro es fundamental como predictor también para una rehabilitación adecuada. Entonces, factores nutricionales, factores que tienen que ver genéticos, factores hereditarios, ¿verdad? Juegan un rol también importante para poder establecer algún índice de predictibilidad de rehabilitación, ¿no? O de entrenamiento. O de reentrenamiento. Yo quiero, no sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, licenciada María Núñez del nítido 91.7 tiene un comentario. María, ¿puede abrir su...? Sí, está abierto. Sí, está abierto. Hacer un comentario. Sí, buenas noches. Interesante la intervención de doctor Castellano, especialmente porque es un problema que estamos buscándole respuesta, soluciones, porque es una gravedad muy grave para el mundo entero, el asesinato masivo de mujeres, y cada día está en aumento. Yo tengo un comentario que si una persona que es esquizofrénico y que generalmente tiende a matar su familia, generalmente a la mamá, a personas cercanas, tiene que ver también con esta desconexión en el proceso cerebral que usted acaba de expresar. Y sí, los asesinos pueden usar la explicación que usted da para no pagar su pena en cuanto el asesinato o el crimen cometido. Muchas gracias por las dos preguntas. Quisiera comenzar por la segunda. No hay, esto no constituye un atenuante para la pena. Es decir, si usted asesinó a alguien, lo asesinó. Aquí lo que estamos tratando de entender es cómo le ayudamos para que usted, primero entender por qué lo hizo y luego ayudarle para que no lo vuelva a hacer. Pero no, esto no es un atenuante para la pena. Y esta pregunta, este tema me es muy importante porque es muy frecuente que se confunda en algunos círculos el hecho de que tratemos de encontrar una explicación con el hecho de que estemos justificando. Entonces, no, aquí no estamos tratando de justificar nada, estamos tratando de comprender un problema neurofuncional que tiene expresiones conductuales, que tiene expresiones afectivas y expresiones cognitivas. Y entonces, mientras no logremos entenderlo como tal, probablemente sigamos pensando en soluciones que no están funcionando, que no han dado resultados. Que las estadísticas nos dicen que no funcionan porque cada vez está peor la cosa y cada vez se invierte más en esas mismas soluciones, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a mirar esto desde otras perspectivas para quizás decir, bueno, es que quizás no nos estamos preguntando las preguntas que debemos preguntarnos, ¿no? Y debemos comenzar a buscar en otros sitios, ¿no? Y entender desde otras perspectivas. Entonces, en definitiva, no es un atenuante, en ningún caso es un atenuante para la pena, ni exime de la pena. En cambio, la esquizofrenia sí. La esquizofrenia sí es un atenuante para la pena, pero cuando hablamos de esquizofrenia hablamos de una entidad completamente distinta, ¿no? Quizás, y si pudiésemos encontrar algún punto de encuentro entre estas dos entidades clínicas, está el hecho de que en el sujeto esquizofrénico observamos una actividad encefalográfica bastante disminuida a nivel frontal y hiperactivada a nivel posterior, occipital temporal, sobre todo que es asociado con las alucinaciones audiovisuales. Pero más allá de esto, no, las disfunciones ejecutivas no son un trastorno psiquiátrico, para empezar. En segundo lugar, no conllevan el nivel de hándicap, digamos, que tiene la esquizofrenia. O sea, no hay un nivel de... una persona con disfunciones ejecutivas puede vivir su vida completa sin mayor problema,
si las logra compensar, ¿verdad? Seguir adelante con estrategias, pero puede funcionar con más dificultad, pero funciona. Mientras que una persona esquizofrénica tiene un deterioro importante a nivel social, a nivel familiar, conductual, que le va a impedir el funcionamiento normal, laboral, académico, etcétera, ¿no? Yo quiero intervenir porque en el día de hoy, en Estados Unidos, alrededor de la 1 de la mañana de anoche, de esta mañana temprano, el gobierno federal ejecutó a una mujer, y es la única mujer que ha sido ejecutada en los Estados Unidos en los últimos 60 y pico de años. Esa mujer cometió el crimen de que cogió una mujer embarazada de 23 años y le hizo una cesárea sin anestesia y le sacó el niño porque ella quería un niño. Esa mujer fue ejecutada después de 15 o 20 años de prisión. Porque hay que entender que desde el punto de vista legal, la capacidad para estar en trial, para ser juzgado, no tiene nada que ver con el problema que estamos discutiendo. Tú puedes tener un problema de disfunción intelectual o funcional, pero no quiere decir que tú no entiendas las consecuencias de lo que tú has hecho. Que tú lo aceptes o que tú lo razones es diferente a entenderlo. Y el único requisito para ser capaz de ser condenado es que tú tengas la capacidad de reconocer que hiciste algo malo o que tienes la capacidad de entender lo que hiciste. O sea, esas cosas son diferentes y lamentablemente desde el punto legal la situación va a ser muy difícil de definir porque algunas veces, como tú dices, la gente quiere que la justificación sea la defensa y no que haya una defensa. Y entonces ahí es donde va el que tenga más dinero para pagar al abogado y a quién convence, porque depende del juzgado. O sea, ese es el problema que la sociedad está confrontando. Doctora Lora, ¿alguna pregunta, algún comentario suyo o del público? Yo quiero aprovechar este tuyo para dar las gracias al doctor Castellano por habernos aceptado esta invitación y por haber interactuado con nosotros esta noche, porque tenemos, después de su presentación, una nueva perspectiva de la situación de lo que está pasando alrededor del mundo y en las sociedades en las que vivimos, no importa dónde estemos. Así que gracias por su aporte y quiero hacerlo reconocimiento públicamente para que toda la gente sepa que usted ha hecho esta presentación y ha participado con nosotros en otras reuniones con la misma intención de aclarar lo que está ocurriendo en esta situación. Doctora Lora, por favor. Sí, no, realmente es un orgullo para la República Dominicana tener una persona con tanta capacidad. Esperamos que a futuro podamos seguirnos nutriendo de futuras conferencias del doctor. Recuerden que esta es una plataforma libre. Invito a él y a los demás oyentes a que sean parte de escribir la historia de APSI en la hora del neurólogo. Pueden participar, quien quiera se comunica con el doctor Restituyo. Es muy importante que tengan en cuenta que esta plataforma, el canal lo sube a YouTube, es importante que se registren ahí y que le den clic a la campanita y activar todos los videos que les van a llegar automáticamente. Ayúdenos a inmortalizar este tipo de conferencias porque solamente se dan una sola vez. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Lora, y gracias al doctor Williams por traer nuestro invitado en el de hoy, que tengo entendido que llegó a través de la Doctora Alcántara, Rosario, Lourdes, recientemente se conocieron, y yo sé que el doctor Castellano está participando mucho en diferentes comunidades exponiendo este tema que es nuevo para nosotros, entender este concepto para vencer la batalla contra la violencia doméstica. Le agradecemos a todos ustedes, recordándoles que el próximo miércoles 20 vamos a tener un profesor invitado, profesor meritorio de la Universidad Autónoma del Domingo, el doctor Marté Durán, que va a estar trayendo un concepto histórico del desarrollo de la neurocirugía en la República Dominicana. Y otros invitados más, también gastroenterólogos y diferentes especialistas que vamos a tener las próximas semanas.
Gracias a todos ustedes por participar, a la doctora Soto en Argentina, en Perú, y a Lourdes de nuevo por el apoyo a esta conferencia con una gran cantidad de psicólogos y psicoterapistas que han entrado en el día de hoy. Buenas noches. Ahí escuchamos ya finalmente el programa La Asociación de Profesionales de la Salud con su exposición. Vamos a seguirla escuchando. Está en YouTube, solo deben ir a YouTube y hacerle clic a la campana, inscribirse y darle un like. Y ahí ustedes van a estar mirando todas nuestras publicaciones. Así que ya lo saben, cuídense mucho, cuídense de coronavirus, cuídense, traten de comer bien, saludable, para que el coronavirus no encuentre un lugar factible para desarrollar.